por parte de la Fiscalía, se le concede el uso de la voz al hoy imputado para que manifieste lo que a su derecho convenga. Asimismo, se le hace saber el derecho constitucional establecido en el artículo 20, apartado B, fracción segunda, en relación con el artículo 113, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales indican que no tiene que hacer declaración alguna si así lo desean, sin que ello provoque algún indicio en su contra, por lo que le exhorto a que le consulte con su defensor si va a rendir su declaración. Me reservo mi declaración. Asimismo, se le informa que puede acogerse al término constitucional de 72 horas para que ofrezca pruebas que desvirtúen la imputación realizada por la Fiscalía en su contra, o si usted lo desea, en esta misma diligencia se puede resolver su situación jurídica. En esta misma audiencia, por favor. Bien, habiendo escuchado al hoy imputado, se concede el uso de la voz a la Fiscalía para que manifieste lo que a su derecho convenga. Su señoría, solicito permiso para desplazarme en sala. Lo tiene, licenciado. Su señoría, con fundamento en el artículo 313, 315 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a usted la vinculación a proceso del hoy imputado, el señor Sebastián Serrat Santana, toda vez que esta Fiscalía considera que se actualiza el numeral 316 de la legislación antes mencionada, ya que, tal y como lo establece en su fracción tercera, y a los diversos datos probatorios y antecedentes que emanan de la propia investigación, que más adelante se detallarán, nos permiten establecer que nos encontramos ante una conducta tipificada como delito por nuestra legislación penal, concretamente el delito de homicidio culposo, previsto en el ordinal 302 en relación con el 60 del Código Penal Federal, tal y como se establecerá del siguiente análisis de los datos probatorios. Su señoría, el 12 de julio del 2014, el señor Sebastián Serrat Santana se encontraba conduciendo un barco, una embarcación, con una pequeña tripulación, 3 para ser concretos. El señor Luis Javier Carrasco González, víctima de los terribles acontecimientos que se suscitaron ese hecho, así como su querida esposa, la señora María de Jesús Parra González, y un amigo que tenían en común, el señor Manuel Sánchez Caloca. Su señoría, estas personas se encontraban dentro de esa embarcación con la sola finalidad de pasar un día ameno entre amigos, disfrutar del clima, de la pesca y convivir tranquilamente después de un pequeño triunfo laboral. Pasada la tarde, su señoría, decidieron regresar en la embarcación, no sin antes disfrutar de la hermosa vista que ofrece nuestro puerto hacia todos sus visitantes, desde la mar, por supuesto. Pero para ello, solicitaron al señor Sebastián que se acercara a la costa para poderlo hacer, para poder apreciar de una mejor manera lo que querían ellos ver. Sin embargo, su señoría, el señor Luis Javier y la señora María de Jesús nunca se imaginaron lo que iba a acontecer, ya que ellos confiaban plenamente en el señor Sebastián Serrat Santana como capitán de la embarcación. Siendo así, el señor Sebastián Serrat iba a exceso de velocidad dentro de la costa, manejando sin ningún tipo de precaución, sin ningún tipo de profesionalismo, cuando él tenía pleno conocimiento que hacerlo en esa zona era peligroso. Su señoría, sucedió lo previsible. El señor Sebastián Serrat encalló con un arenal que trajo a flote rocas, su señoría. El tan intempestivo movimiento que originó dicho encallamiento provocó que el señor Luis Javier Carrasco, así como el señor Manuel Sánchez Caloca, salieran disparados de la embarcación. Desafortunadamente, su señoría, el señor Luis Javier Carrasco se golpeó muy fuerte en la cabeza. Se le originó un traumatismo craneoencefálico del cual no se recuperaría. El señor Luis Javier Carrasco falleció en dicho acontecimiento. Estos datos de prueba, su señoría, se encuentran fielmente robustecidos en los siguientes medios de prueba. Primeramente, tenemos la entrevista realizada hacia la hoy ofendida, María de Jesús Parra González. A su vez, se cuenta con el informe de la policía, Rosalía Ruiz Gómez. A su vez, su señoría, se encuentra fielmente robustecida por la propia entrevista realizada al señor Sebastián Serrat Santana, en lo que se puede apreciar claramente lo que le acabo de narrar. Y por último, su señoría,
en el dictamen pericial consistente en el certificado de necropsia rendido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, concretamente el área médica forense. Su señoría, estos medios de prueba se encuentran debidamente integrados dentro de la presente carpeta de investigación 315 del 14. Dicho lo anterior, su señoría, acudo ante usted para solicitar justicia. La justicia a la que tiene legítimo derecho la señora María de Jesús Parra González. Pero no solamente ella. También acudo ante usted con la justicia que usted representa para que el señor Sebastián Serrat Santana sea sancionado por la conducta que cometió. Esto, su señoría, en virtud de que si seguimos dejando que el señor Sebastián Serrat Santana continúe efectuando su labor, su profesión, de la manera en la que lo ha hecho, tan poco profesional y tan poco precautoria de su parte, estaríamos poniendo en riesgo la vida de muchas personas, afectando el bien jurídico tutelado de la seguridad colectiva. Es por ello, su señoría, que solicito a usted que se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el ilícito de homicidio culposo previsto y sancionado en el artículo 302, 303, 304 en relación con el 60 del Código Penal Federal. Es cuanto, su señoría. Bien, habiendo escuchado lo manifestado por la Fiscalía, se le concede el uso de la voz a la defensa para que manifieste lo que a derecho de su defensa convenga. Gracias, señoría. Gracias. Su señoría, solicito permiso para desplazarme en sala. Lo tiene, licenciado. Su señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso del señor Sebastián Serrat Santana en relación a las siguientes consideraciones. En primer lugar, no se acreditan los elementos contenidos en el artículo 316 del Código en mención, ya que si bien es cierto, la Fiscalía ha formulado su solicitud de vinculación a proceso, esta carece de motivación en relación a que los hechos narrados por el fiscal son imprecisos y carecen de medios probatorios para determinar que las supuestas acciones atribuidas al señor Sebastián culminaron en la comisión del ilícito a que hace referencia. Esta defensa advierte que lo manifestado por el fiscal no tiene sustento legal alguno, en razón a que basa su dicho en acontecimientos distintos al que nos ocupa el día de hoy. Por lo tanto, no deben tener valor ante este tribunal, ya que la Fiscalía no sustenta debidamente su solicitud en relación a que no se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 303, fracción segunda del Código Penal Federal, el cual establece que en caso de encontrarse el cadáver del occiso, deberá existir la declaración de por lo menos 2 peritos que establezca que las lesiones que presenta efectivamente le causaron la muerte, cuestión que debe estar debidamente plasmada en el correspondiente certificado de necropsia. Dicho lo anterior, se establece que la Fiscalía no acredita de manera fehaciente el tipo penal que hoy nos ocupa, toda vez que en la presente carpeta de investigación únicamente obra agregada el dictamen del doctor Miguel Moreno Villalobos, médico legista de la Procuraduría General de Justicia, adscrito al área de medicina legal. Por otra parte, la defensa considera que estamos ante una circunstancia que es imposible de atribuir a una persona, puesto que el movimiento oscilatorio del mar provoca comúnmente en las personas una sensación de mareo y vértigo en cualquier persona a bordo de una embarcación. Más aún siendo de noche y sin poder establecer en el horizonte un punto de equilibrio. Sumado a ello, el señor Luis Javier Carrasco se encontraba borracho estando a bordo del barco, situación que consta en las entrevistas realizadas tanto a la señora María de Jesús Parra como al propio señor Sebastián. Es entonces indudable
que la circunstancia que determinó que el señor Luis Javier cayera al mar fue tanto su propio actuar como las condiciones del sitio en que se encontraba, y no como consecuencia de las supuestas acciones que hoy se le atribuyen al señor Sebastián. Sin embargo, la señora María de Jesús busca a un responsable del fallecimiento de su esposo, y es ahí entonces cuando señala al señor Sebastián como culpable de este hecho. Por esta razón es que se considera que las suposiciones realizadas por la Fiscalía únicamente tienen como sustento esa declaración o esa manifestación por parte de la señora María de Jesús. En base a lo anterior, es por lo que solicito a su señoría se dicte auto de no vinculación a proceso del señor Sebastián Serrat Santana y por consecuencia se ordene se le ponga en inmediata libertad. Es cuanto, su señoría. Su señoría, la Fiscalía solicita uso de la voz. No tiene fiscalía. Honorable juez, una vez formulada la imputación al señor Sebastián Serrat Santana, así como realizada la solicitud de vinculación a proceso por esta Fiscalía, la misma advierte que no existe ninguna imposición de medida cautelar al señor Sebastián Serrat Santana. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás relativos, solicita a esta Fiscalía la imposición de medidas cautelares al señor Sebastián Serrat Santana, esto con la finalidad de garantizar el legítimo derecho a la justicia de María de Jesús Parra González, así como de evitar obstaculizaciones al presente proceso. Es cuanto, su señoría. Una vez escuchado lo manifestado por la Fiscalía, procederemos a dar trámite a lo solicitado por la agente del Ministerio Público. Fiscalía tiene el uso de la voz. Su señoría, solicito permiso para desplazarme en sala. Lo tiene. Honorable juez, con la facultad que me otorga el numeral 155, 156 y 157 del multicitado ordenamiento legal, solicito a usted, su señoría, la imposición de las siguientes medidas cautelares. Número 1. La presentación periódica ante usted, su señoría, o ante la autoridad que usted designe, por un periodo mínimo para esta Fiscalía de 30 días. A su vez, su señoría, solicitamos la medida cautelar en la que usted prohíba al señor Sebastián Serrat Santana salir de la localidad sin su debida autorización, su señoría. Lo anterior, en virtud de que esta Fiscalía considera que se actualiza el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en su fracción primera que se debe tomar en cuenta el arraigo que el señor Sebastián Serrat Santana tenga en la localidad en la que se pretende juzgar a la persona, en este caso, el señor Sebastián Serrat. Su señoría, en mis manos tengo la evaluación de riesgo realizada por la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, la cual establece claro el domicilio que el señor Sebastián Serrat Santana tiene en esta localidad, siendo en calle 10 de Mayo número 5, en Tampico, Tamaulipas. Sin embargo, su señoría, también se aprecia en este documento que dicho domicilio es únicamente provisional, ya que solamente tiene 3 meses viviendo en ese lugar. El señor Sebastián Serrat Santana había vivido por 12 años antes en Boca del Río, Veracruz, debido a que en ese lugar tiene a su familia. Por lo que hace a su familia, a su señoría, se establece que tiene un contacto habitual, es decir, el señor Sebastián Serrat Santana no ve con tanta frecuencia a su familia, debido, por supuesto, a la labor que él realiza como capitán de embarcación de barco. Aquí se establece que ha trabajado en Ensenada, Baja California, en La Paz, Baja California Sur, en Progreso, Yucatán, por supuesto en Veracruz y, como lo es en este caso, Tampico. Su señoría, esta evaluación de riesgo, lo único que le dice a esta Fiscalía es que el señor Sebastián Serrat Santana tiene bastante facilidad para salir en cualquier momento del ámbito de su jurisdicción, de su partido judicial, su señoría, ya que, dejando de lado cualquier otro motivo, se establece que el señor Sebastián Serrat Santana, aparte del proceso que se celebra en su contra en este partido judicial, no existe ningún otro lazo que lo ate a esta localidad. Por lo tanto, su señoría, la Fiscalía tiene temor fundado de que el señor Sebastián Serrat Santana salga del ámbito de su jurisdicción y que mediante su incomparecencia se vea obstaculizado el principio de continuidad del presente proceso.
violentando así la garantía de legítima justicia a la que tiene derecho la señora María de Jesús Parra González. Por lo que hace a la duración de las medidas cautelares solicitadas, su señoría, esta Fiscalía considera que deben de ser impuestas durante todo el procedimiento, durante todo el trámite y sustanciación del mismo. Por supuesto que no exceda la cantidad de 2 años. Esto con la finalidad de no violentar los derechos del señor Sebastián Serrat Santana. Es cuando, su señoría. Su señoría, pido el uso de la voz en este momento, por favor. Lo tiene. Permiso para desplazarme en sala. Lo tiene. Su señoría, con la facultad en que me enviste el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa encuentra oposición a las medidas cautelares solicitadas por aquí la Fiscalía, toda vez que son desmesuradas, inoperantes y además excesivas, ya que mi representado, el señor Serrat Santana, jamás se ha negado a asistir a las audiencias, tanto en este recinto, así como en la presencia de ella misma. Prueba de ello es que el señor Santana se encuentra en este preciso momento en esta sala. Además, a la Fiscalía le consta que mi defenso, el señor Santana, acudió para que esa Fiscalía realizara una entrevista, misma que mi representado jamás se negó a asistir a ella. Lo hizo con el fin de que se solucionara este accidente que injustamente se le atribuye a él. Además, mi defenso, el señor Serrat, cuenta con el principio presuncional de inocencia, el cual está establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que es un principio rector del sistema acusatorio en el cual estamos en este momento. Por otra parte, a la solicitud planteada y solicitada por la Fiscalía, esta defensa encuentra sumamente inoperante y además excesiva la medida que está solicitando para que no salga del país y no salga de su localidad sin su autorización, su señoría. Es inoperante, por eso se está solicitando no la estime necesaria, toda vez que mi representado, el señor Serrat, trabaja como capitán de una navegación, lo cual es el único sustento para él, para su familia, la cual está integrada por su esposa y un hijo, que actualmente es menor de edad. ¿Qué es lo que quiere la Fiscalía? ¿Que el señor Serrat delinca para poder subsistir? Estamos en algo que no es justamente para eso, señoría. Esta defensa no quiere que se incumpla con el principio de interés superior del menor, toda vez que si se le interrumpe su salida de la localidad, que es un objetivo que él cumple en su trabajo, el salir de la localidad para manejar su navío, se estaría violentando los principios y los derechos humanos que establece nuestra Constitución en el artículo 4, además en los tratados internacionales a los que nuestro país es parte, y además que en el artículo 1 se establece que se tiene que tomar en cuenta el control de convencionalidad que existe en nuestro país. Se estaría violentando el que no ejerciera su profesión al no dejarlo salir de la localidad, ni mucho menos del país, para lo cual, su señoría, esta defensa solicita no estime necesarias las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. Es cuanto, su señoría. Bien, habiendo escuchado lo manifestado por cada una de las partes, se da por concluida la presente audiencia.